Noche, profesor José Cáceres, de acá Lima, Perú. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy domingo, 25 de octubre, nuestro culto principal de nuestra iglesia, la iglesia virtual, la Casa de Misión Jesús es Cristo. ¿Ven? Así que vamos a empezar orando para que Dios nos pueda hablar en esta noche y poder tener en la semana victoria a través de esta palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque hoy nos permites reunirnos a través de esta plataforma virtual, en el cual podemos, Señor, estar conectados, sabiendo, Dios, que tú tienes una palabra para nosotros. Señor, usa este medio para llegar al corazón de las personas, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, Señor, que están buscando una respuesta, que a través de esta enseñanza, Padre, puedan encontrar en ti esa respuesta, Señor, que están anhelando. Queremos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestros corazones. Sé tú, Señor, usando mi vida como instrumento para poder llegar, Señor, que las personas puedan recibir realmente tu palabra, Señor. Ese es mi deseo en esta noche. Que a través de este mensaje, cada persona, cada individuo, cada familia, cada amigo, Señor, que está buscando una respuesta, las pueda recibir en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos, Dios, para que tu Santo Espíritu tome control absoluto de esta reunión. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Entonces vamos a empezar en esta noche. Hay un tema muy bonito que Dios nos estuvo hablando con respecto al único camino. Amén. Hay muchos caminos, pero hay un solo camino que nos puede llegar a Dios. No es a través de la religión, no es a través de María, del Papa, del pastor, del sacerdote o cura, de ningún hombre, ninguna denominación nos puede llevar a Dios. Entonces, solamente hay un camino que nos puede llegar a conocer a Dios. Amén. Entonces, nuestra lectura bíblica se encuentra en el capítulo 14, el libro de Juan, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Amén. Juan, capítulo 14, versículo 1 al 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, está hablando Jesús, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Está hablando acá Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 del libro de Juan. Nuestro texto de meditación se encuentra en Hechos 1:3. Dice: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a empezar con esta introducción de nuestro tema titulado El único camino. Dios es quien envió a Jesucristo para solucionar el problema de la humanidad. El hombre está perdido sin Dios. La única persona, la única forma de llegar a conocer a Dios una vez más es a través de Cristo. El hombre perdió su salvación, murió espiritualmente. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Vemos aquí que en el libro de Lucas, cómo Jesús trajo salvación a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos, al cual cuando Jesús se encuentra con él, le llevó salvación. ¿Amén? Entonces, ¿salvación de qué? De una muerte espiritual, salvación del pecado, del infierno, del acta. Hay una acta de sentencia que había sido dictada por Dios en Génesis 3, del 16 al 19, pero esa acta vino a ser anulada por el mismo Cristo. ¿Amén? El juez Dios pasó sentencia cuando el hombre desobedece, y Cristo vino a anular esa acta, enviado por Cristo en la promesa del Padre en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer que era Cristo iba a venir a pisar la cabeza de Satán, iba a anular esa acta. Por eso en Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo anuló esa acta, esa sentencia que Dios dio a la humanidad a través de Adán. Entonces vemos ahí en el capítulo 3, versículos 16 a 19, que Dios no maldijo a la humanidad, sino le dijo a Adán: por tu causa la tierra viene bajo maldición. ¿Amén? Entonces Cristo vino a solucionar el pecado original, el problema fundamental de la humanidad. Jesús y el Espíritu Santo obraron de una forma perfecta para traer salvación a la humanidad. Entonces, no hay nada ni nadie que puede bloquear la obra de Dios. Si Dios ejecutó su palabra, Dios envió su palabra, Él iba a cumplir. Entonces, nadie en esta tierra puede detener la obra de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Amén? Entonces, en Hechos 12, del 20 a 22, vemos cómo Dios trajo una respuesta a Pedro. Pedro había sido encarcelado, la iglesia oraba por él. Entonces en Hechos 17, del 20 al 24, habla de cómo Herodes, por detener la obra de Dios y el Espíritu Santo, murió comido por el gusano. Entonces vamos a leer el versículo 20 en adelante. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era un camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, le estaba dando un sermón. Le estaba hablando porque ya Pedro había salido. Dios movió un ángel para sacarlo de la cárcel a Pedro. Entonces, el rey Herodes estaba molesto por eso. Entonces comenzó a dar un sermón, pero la gente, el pueblo, en el versículo 22, comenzó a clamar, dice, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y el momento un ángel del Señor lo hirió por cuando no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 12, del 20 al 24. No es el capítulo 27, sino el capítulo 12. Entonces, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, nada ni nadie puede detener el plan de Dios, la obra de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Amén? Entonces, los creyentes en este tiempo tienen que entender 4 cosas importantes. Estamos viendo la introducción. Primero, los creyentes tienen la identidad para poseerlo todo.
la identidad que Dios le dio al hombre, fue creado a imagen y semejanza, eso lo encontramos en Génesis 1:27. Lo otro es su autoridad sobre toda cosa creada. Génesis 1:28, la bendición del líder. Lo tercero que Dios le da a la humanidad a través de Adán y Eva fue el pacto. Sobre toda cosa creada, él tenía simplemente que obedecer y no comer, no agarrar de ese árbol prohibido por Dios. Y lo cuarto que Dios le da al hombre o a la humanidad es familia. Le dio a Eva para constituir, para que se establezcan sobre la tierra, tomen control absoluto de todo. Entonces, ellos, por el pecado, por desobediencia, lo perdieron todo. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que volver a recuperar todo lo que Adán había perdido. ¿Cómo? A través de Cristo, el único camino. Entonces, si somos creyentes, viviremos una vida victoriosa y una vida para recibir las respuestas importantes para nuestras vidas. Entonces, si nos aferramos correctamente al mensaje de Cristo, vamos a recibir las más grandes respuestas para nuestras vidas. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito, el propósito de Dios, hemos sido llamados. ¿Amén? Dice, pero muchos creyentes están vagando sin rumbo porque no tienen un camino, no se han encontrado con el Evangelio. Se han encontrado con una religión, se han encontrado con una denominación, se han encontrado con un hombre, una mujer, que les ha predicado el Evangelio en un púlpito, pero no han sabido darle la respuesta para que ellos puedan salir de ese estado espiritual que los está llevando a sufrir tanto o peor que el mundo que no conoce a Dios. Entonces, vemos en la Biblia, en nuestra lectura bíblica del libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice que Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Entonces, hay un solo camino para solucionar este problema y restaurar nuestra vida, restaurar nuestra identidad, restaurar nuestra autoridad, restaurar nuestro pacto y restaurar nuestra familia. Hay un solo camino. Ese camino se llama el reino de Dios, Cristo mismo. ¿Amén? En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo se ha acercado el reino de Dios a la tierra? A través de una persona. Lucas 17:21 dice, Jesús le dijo, donde está el rey, Lucas, 17:21 dice, y el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces, el reino es una persona, es Cristo mismo. Es Cristo mismo estableciendo en su reino a través de su palabra, a través del Evangelio. Por eso Mateo 6:23 dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es una persona, es Cristo mismo. Entonces, ¿qué secreto hay en el reino de Dios? ¿Qué secreto hay en el Evangelio? ¿Qué secreto hay en Cristo Jesús? En esta noche vamos a tocar 3 puntos importantes para entrar y conocer realmente el corazón de Dios. ¿Amén? Vamos a entrar a nuestro desarrollo. Punto número 1. El reino de Dios que impide los desastres del pasado. Punto número 1. El reino de Dios que impide los desastres del pasado. ¿Amén? En Romanos 8, de 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces nuestra misión y bendición es que se establezca el reino de Dios para que impida todos los desastres tomando el Evangelio, que es solo Jesucristo. ¿Amén? Entonces, punto número 1, el reino de Dios, que es Cristo mismo, que vino a la tierra, estableció su reino en la tierra, para impedir los desastres que venían, los desastres de Génesis 3. El acto de decreto, la maldición con dolor, espinas y cardos, el fracaso, la muerte, la enfermedad, todo eso es anulado por Cristo. Entonces, si yo me aferro correctamente al mensaje de Cristo, el mensaje del púlpito que sale cada domingo de la iglesia, cada domingo que lo escucho de nuestros pastores, vamos a recibir respuesta y Dios va a sanar nuestras vidas a través del culto. Entonces, esa es nuestra bendición y misión, establecer el reino de Dios para que impida, para que quebrante toda obra de Satanás en contra de nosotros.
Entonces, Jesús expandió su reino a través de sus discípulos. Eso lo vemos en Lucas 10, cuando él envió a los 72, dando la instrucción de decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros, que era el mismo, la gran comisión de ir y predicar el evangelio del reino de Dios a las naciones. Por eso, nosotros como discípulos, como creyentes, tenemos que entender dentro del punto número 1, 3 cosas importantes. El ir de Dios, ir a ser discípulos, lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20, ir a ser discípulos de las naciones. El será de Dios, en Mateo 24, 14, será predicado el evangelio del reino, y seréis testigos, de Hechos 1, 8. Entonces nosotros, cuando establecemos el reino de Dios donde estemos, a través del evangelio, estamos quebrando todas las maldiciones y los desastres del pasado. Amén. Si lo entendemos eso, vamos a poder disfrutar realmente del reino de Dios, del evangelio, de la palabra. Entonces, sin el evangelio, la gente está libre. O mejor dicho, si no tenemos el evangelio, la gente no va a estar libre de los desastres que van a venir. De los desastres de Génesis 3, donde empezó el egocentrismo, también Génesis 6, donde empezó el materialismo, Génesis 11, el falso éxito, Hechos 13, donde vino lo que es el chamanismo, la adivinación de Hechos 16, y la idolatría de Hechos 19, y los 6 estaban orientes. Estos 12 problemas que afectan a la humanidad es quebrado a través del evangelio cuando entendemos que Jesús es el Cristo. Cristo, que es el reino de Dios en la tierra, quebranta toda obra del pasado. ¿Amén? Entonces no hay pasado que pueda detener a un creyente y hijo de Dios que está aferrado correctamente al pacto de Cristo. Entonces este es el problema eterno que todas las personas sin el evangelio tienen. Entonces el mundo está sufriendo porque está separado de Dios. El mundo está sufriendo con esta pandemia, con este virus, porque está separado de Dios. Pero la iglesia que tiene la respuesta en el evangelio, simplemente este evento lo va a pasar porque está con Dios. Entonces, donde estemos, el reino de Dios se establece y quiebra toda la obra de Satanás a través del pecado original. Entonces, el pecado original de Génesis 3 es quebrado, es quebrantado, porque el evangelio trae respuestas para nuestras vidas. El evangelio trae respuestas para nuestras vidas. El evangelio bien predicado trae respuestas para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender claramente que Cristo Jesús, que es el reino de Dios, quiebra, impide los desastres que vinieron del pasado, de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Es quebrado completamente por el evangelio de Cristo. ¿Amén? Entonces, el punto número 2, el reino de Dios que impide los desastres del presente, de hoy. Entonces tenemos que cambiar nuestro punto de vista para ver el hoy y dejar de pensar o de opinar, o mejor dicho, de creer nuestros propios pensamientos y dejar el evangelio de lado. Entonces, cuando Dios da su palabra, hay que obedecer, porque nos conviene obedecer su palabra. Aquí nuestra opinión no interesa, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Si Él dijo algo, ordenó algo, hay que tener simplemente ese espíritu de obediencia para poder cumplir lo que Dios nos ha enviado a hacer. Entonces, en Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, para poder impedir el desastre de este tiempo presente, tenemos que dejar nuestra forma de pensar, nuestro yo creo, yo pienso, no. Tenemos que actuar simplemente conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, la estrategia bíblica para llegar a Dios está en la Biblia, en su palabra. Y la única forma para llegar a Dios es a través de Cristo. No hay otro método. Entonces, si Dios le dio una palabra a Noé de construir un arca, ¿él qué tenía que hacer para tener victoria? Simplemente tuvo que obedecer. Al obedecer Noé, tuvo victoria. Entonces, cada personaje en la Biblia, cuando se tomaron la decisión de obedecer a Dios, tuvieron victoria.
Pero cuando comenzaron a tomar malas decisiones, apresurados, por no saber esperar, cometieron los más grandes errores en su vida. Entonces nosotros en esta noche tenemos que aprender a confiar absolutamente en Dios. Hebreos 4, perdón, Hebreos 12, 1 al 12, al 2, perdón, dice que por tanto que tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Versículo 2 dice, pero puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, nuestros pensamientos quedan de lado. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento por el Evangelio. Tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que realmente tener el corazón de Dios, el corazón del evangelismo. Que el deseo de Dios se plasme en nosotros para poder llegar y predicar el Evangelio a las 237 naciones. O el Evangelio de que Jesús es el Cristo y que ha solucionado el problema fundamental de la humanidad. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que entender claramente que la palabra de Dios es lo mejor. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y enciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si yo establezco el reino de Dios en mi vida, a través de Cristo, voy a impedir los desastres de este tiempo presente, en el cual está azotando al mundo esta pandemia, este virus. Vemos que en México, en Centroamérica, están siendo infectados por la lepra. Hay muchos casos de lepra. Eso es consecuencia de la idolatría. Entonces, cuando yo dejo a Dios de lado y comienzo a adorar imágenes, adorar lo que no es Dios, viene maldición a mí. ¿Amén? Entonces, si no, para ver el reino de Dios, hay que comenzar. ¿Comenzar en quién? A través de Cristo. Y nosotros comienzan 3 movimientos importantes. Primero, el movimiento de la vida. En Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, vemos que si establecemos el reino de Dios en nuestra vida en este tiempo presente, va a comenzar en nosotros el movimiento de vida. Estábamos muertos, Dios nos dio vida. Estábamos en tinieblas, Dios nos trasladó a la luz. Estábamos en maldición, ahora estamos en bendición, porque Cristo ha anulado el acta de los decretos. Toda maldición ha sido quebrada de nuestro pasado y de nuestro presente a través del reino de Dios, que es Jesús mismo en nosotros. Punto número 2, el cumplimiento de la palabra. Entonces tenemos que comenzar a ver en nosotros el cumplimiento de la palabra. Por eso Mateo 5:17 dice, Jesús le dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces tenemos que experimentar en nosotros, a través del reino de Dios, el cumplimiento de la palabra. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Amén? Entonces Él no es deudor de nadie, dice su palabra. Entonces todo lo que uno siembra va a cosechar en Dios. Entonces, el movimiento de vida, el cumplimiento de la palabra en mi vida. Y el tercer punto, las respuestas a nuestras oraciones. Primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Entonces, tercer punto, empezaré nosotros las respuestas a nuestras oraciones. Si entendemos que Cristo es el reino de Dios y Él ha venido y a través de Él comenzamos en el movimiento de vida. 2, el cumplimiento de la palabra. 3, las respuestas a nuestras oraciones. ¿Amén? Entonces, teniendo estos ojos, vamos a vivir el hoy del cristiano, disfrutando del reino de Dios. En este momento, todos los desastres se van a derrumbar. La maldición, las enfermedades, la pobreza, la escasez, todo eso se quiebra porque establecemos el reino de Dios. Donde se establece el reino de Dios, las tinieblas tienen que huir de nosotros. Amén. Entonces Dios, a través del Evangelio, comienza a sanar nuestra vida, comienza a restaurar y a quebrar lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado, nuestra naturaleza incorrecta, la cual esa naturaleza se grabó estando separado de Dios.
Entonces, en Cristo Jesús, cuando establecemos su reino en nuestra vida, el Evangelio quebranta todos los desastres del presente, del pasado y del presente. ¿Amén? Entonces, en ese momento, cuando conocemos realmente el Evangelio, vamos a poder disfrutar de que Dios está con nosotros. Disfrutar la bendición de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel, se lo encontramos en Isaías 7:14, que Dios prometió que Él iba a estar con nosotros todo momento, en cada instante. En medio de la dificultad, en medio de los eventos, en medio de los problemas, Dios va a estar con nosotros. En un momento nos dijo que no iba a haber problemas. Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiar, Él dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de cualquier cosa que podamos estar pasando, la respuesta absoluta para nosotros es Cristo. Mateo 16:16, que Jesús es el Cristo, aquel que ha sido solucionado todos los problemas fundamentales, o el problema fundamental de la humanidad, y ha quebrado los 12 problemas que ha traído destrucción al mundo entero. ¿Amén? Punto número 3. El reino de Dios que impide los desastres de las generaciones futuras. ¿Amén? Punto número 3. El reino de Dios que impide los desastres de las generaciones futuras. Entonces, no solamente el reino de Dios se establece en nosotros, en nuestra vida, para que vea el pasado, el presente, sino también el futuro. Por eso dice, el reino de Dios que impide que los desastres de las generaciones futuras. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, disfrutarán completamente de Emmanuel, Dios con nosotros, porque toda maldición será quebrada por el Evangelio absoluto de Cristo. Hechos 1:8 se establecerá en nosotros para ser testigos de Cristo a todas las naciones donde vayamos. O sea, entonces no podemos bloquear los desastres que vienen en el futuro con nuestras propias fuerzas. Dejaremos un legado de destrucción, de muerte, de idolatría a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, o dejaremos un legado del evangelio, de evangelismo, en el cual ellos puedan conocer desde muy pequeños el evangelio de Cristo. Y lo que nosotros hemos pasado sin Dios, ellos puedan pasarlo aferrados al pacto eterno de Jesucristo, para que puedan tener victoria en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del caos que va a venir y que sigue viniendo a la humanidad. Ellos van a salir victoriosos porque van a tener a Cristo, el reino de Dios, que ha solucionado los problemas y los desastres de las generaciones futuras. ¿Amén? Entonces, vemos aquí en Jueces 6:14, Dios le dijo a Gedeón, era un joven, el cual estaba viviendo en una familia, un pueblo con mucha idolatría. Entonces, humanamente, él no podía hacer nada. Por eso Dios le dijo, el mismo Señor le dijo, en el versículo 14, ¿no? El Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Entonces, con nuestra propia fuerza no vamos a llegar a ningún lado. Con nuestra propia fuerza no vamos a poder derrotar todas las maldiciones y los desastres que vienen a nuestra futura generación. Solamente con el reino de Dios, que es el mismo Cristo, el mismo Evangelio, vamos a establecer su palabra, vamos a establecer el Evangelio en nuestros remanentes para que ellos puedan disfrutar de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. ¿Ven? Solo esto es posible cuando nos arrodillamos ante el poder absoluto del Evangelio. Entonces, si nosotros seguimos peleando con Dios, seguimos cuestionando a Dios, vamos a sufrir. Pero si nosotros nos decidimos en este día, tomamos la determinación de renunciar a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, y dejamos de lado nuestra antigua manera de pensar, vamos a poder disfrutar del reino de Dios en nosotros. En el libro de Job, el capítulo 42, versículos 1 y 2, Job reconoce señorío de Dios, reconoce que era Dios el que estaba obrando en él, a pesar del temor que tenía Job. Le sobrevino toda esa destrucción a su familia. Él creía que conocía a Dios, pero él no lo conocía. Entonces, cuando entendió a Cristo, entendió el Evangelio, él pudo realmente conocer de que Dios estaba con él. Amén. Versículo 1 y 2 del capítulo 42 dice, respondiendo Job a Jehová le dijo,
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. Amén. Entonces, Job tuvo que humillarse delante de Dios y reconocer que él no había conocido en un principio a Dios. Él hablaba lo que no conocía. 42 capítulos después, él entendió y conoció realmente a Dios en su propia vida. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, también reconoció un hombre muy preparado, muy conocido, pero entendió en Gálatas 2:20 y dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo tuvo que renunciar a todo el conocimiento que él tenía. Él dice en la Biblia que lo tomó por basura, con tal de ganar y predicar a Cristo. Entonces nosotros tenemos que arrodillarnos delante del poder absoluto del Evangelio, que quiebra el pasado, que quiebra los desastres del presente y que quiebra los desastres del futuro. ¿Cómo? A través de establecer el reino de Dios en nuestra vida, a través de Cristo. No hay otra respuesta. Los científicos, los grandes filósofos del mundo no han encontrado esta respuesta que está en su palabra para todos sus hijos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus escogidos. Amén. Entonces, ahora hay que empezar el movimiento de los remanentes para impedir que los desastres que están viniendo a nuestra generación futura. Tenemos que levantar entonces a esta nueva generación de remanentes, de niños, de niñas, de adolescentes, con el Evangelio de Cristo, porque están siendo atacados de una u otra forma. Entonces, si nosotros establecemos el Evangelio en ellos en el futuro van a disfrutar del Evangelio absoluto de Cristo. Entonces, no es importante ver la mentira de Satanás, sino una realidad espiritual. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que ver esta realidad. No es importante la mentira de Satanás, sino lo más importante es que este mundo está sufriendo separado de Dios. No solamente eso, sino que la iglesia, los creyentes que han sido rescatados del infierno, del destino de muerte, destrucción, la maldición, de todo eso, también está sufriendo tanto o igual o peor que el mundo que no conoce el Evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente están desconociendo esta realidad espiritual. De que el problema del mundo es espiritual y la respuesta es espiritual. La respuesta es Cristo, el reino de Dios en nosotros. También tenemos que comenzar la batalla espiritual que cumple el reino de Dios. Establecer el reino de Dios como anunciando el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Ese Evangelio absoluto que destruyó, que derrotó al Imperio Romano, porque fue colonizado los judíos por el Imperio Romano. Ellos quebraron ese imperio, ellos derrotaron ese Evangelio, ese imperio con el Evangelio de Cristo. En Mateo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vive. Entonces, cuando nos concentramos en la batalla espiritual, teniendo este pacto de Cristo, Dios nos dará la victoria, una victoria verdadera, que solamente Dios le da a aquellos que se aferran correctamente al pacto de Cristo. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender en esta noche que el único camino es Cristo. No hay otro camino. Hay un camino ancho que nos lleva a la perdición, nos lleva a la destrucción, a vivir eternamente sin Dios. Es fácil entrar ahí, cualquiera entra. Pero hay otro camino, un camino angosto, donde pocos entran, pero encuentran salvación. Entonces, que en esta noche podamos conocer realmente que el reino de Dios, es Cristo Jesús, es el único camino, la única verdad y la única vida para nosotros. Entonces, ¿cuál es el único camino para nosotros? Es Cristo. No hay otro camino. No hay religión que pueda sacarnos y quebrar la maldición espiritual que vino a través del acta de los decretos de Génesis 3 y que quebró los 12 pruebas fundamentales. Solamente es Cristo. No hay otro camino. ¿Amén? Por eso dice la Biblia que el mundo está sufriendo porque se ha separado, ha nacido separado. O un niño ahora que está naciendo, un bebé nace en la maternidad, en cualquier parte del mundo, nace separado, nace bajo el acta de maldición. Entonces, cuando su padre ora, los padres oran por ellos,
llega un momento donde ellos conocen el Evangelio y esa acta de maldición es quebrada. Y ellos pueden conocer absolutamente el Evangelio de Cristo, el reino de Dios. Por eso dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios, Cristo Jesús. Conocer el Evangelio, que es Cristo mismo. Conocer el evangelismo, donde comienzo a disfrutar de mi identidad como hijo de Dios. Y lo tercero, la evangelización, donde puedo transmitir como un testigo de Cristo a las demás personas el Evangelio de Cristo. ¿Ven? Entonces, Cristo es el único camino. Hemos visto el reino de Dios que impide los desastres del pasado, el punto número 1. Punto número 2, el reino de Dios que impide los desastres de hoy, el presente, lo que estamos viviendo en este 2020. Y el punto número 3, el reino de Dios que impide los desastres de las generaciones futuras, el futuro. ¿Ven? Entonces, si establecemos a Cristo como nuestro único camino, la única opción y la mejor opción que tenemos, vamos a poder vencer los desastres del pasado, del presente, del futuro. ¿Ven? Que esta es nuestra conclusión. Que entendamos correctamente el Evangelio de Cristo. Si tenemos que empezar de nuevo, hay que hacerlo. Si tenemos que renunciar a ciertas cosas para poder disfrutar del Evangelio, lo tenemos que hacer. Cuando a mí me presentaron este Evangelio hace 5 años, me dijeron, José, ¿es todo o es nada? Entonces yo tuve que cerrar todo. Puse mi cargo a disposición, dije, ok, si 20 años no conocía el Evangelio, a pesar de haber servido en la iglesia de los 17 años, he hecho muchas cosas para Dios, me di cuenta que no conocía el Evangelio. Entonces, hace 5 años atrás, tuve que tomar una decisión para mi vida, para mi familia. Tuve que renunciar y dejar todo para anunciar el Evangelio de Cristo, y ha sido un entrenamiento día a día. Dios comenzó a restaurar, Dios comenzó a dar sentido a todo lo que habíamos vivido y verlo como una plataforma realmente para vivir y disfrutar lo que estamos disfrutando. Este Evangelio es tan simple, tan sencillo, pero tan profundo a la vez, que está transformando vida, está transformando a mucha gente, que Dios nos está permitiendo conocer a través de las plataformas virtuales, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de YouTube. Estamos conociendo a muchas personas. Hoy estuve conversando con un pastor de Pakistán, usando el traductor de Google, estaba conversando con él. Ellos hablan inglés, bueno, él habla el inglés, así que estábamos tratando de predicar el Evangelio. Y estaba un hombre que predica el Evangelio, pero estaba sufriendo. Me dijo, estoy quebrado, emocionalmente, económicamente, estoy sin trabajar, estoy sufriendo, mi familia está sufriendo. Así que me pidió que le ayudara. Entonces le dije, yo la mejor forma que te puedo ayudar dándote el Evangelio. Entonces estuvimos hablando, compartiendo el Evangelio, también estuve hablando con un pastor de África, compartiendo el Evangelio, con una hermana que está sufriendo una enfermedad ahí en Brasil, usando el traductor de Google para hablar en portugués con ella, porque no habla casi nada de castellano. Así que Dios de una u otra forma está dando respuestas a mucha gente que necesita el Evangelio. ¿Ven? Entonces, vamos a orar en esta noche para nuestra conclusión, reconociendo que el único camino es Cristo y que Cristo es la respuesta absoluta para nosotros, y que el reino de Dios se establecerá en nosotros y va a impedir los desastres del pasado, del presente y del futuro, reconociendo que Jesús es el Cristo, aquel que ha venido a quebrar y anular el acta de los decretos de Colosenses 2, 14 y 15. Entonces nuestras vidas están seguras en Dios, en Cristo. No hay otro lugar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al desierto. Y el pueblo, el faraón y Egipto y todos los soldados salió a perseguir a los israelitas en el desierto. Entonces los israelitas encontraron el mar enfrente. Entonces ellos vieron, ellos pensaron que Dios los había sacado a matarlos en el desierto. Porque veían el mar, se cruzaban, se morían ahogados. Si retrocedían, morían al filo de espada por los egipcios. Entonces, en ese momento, el momento más difícil de su vida, ellos recibieron una respuesta y Dios abrió, hizo lo imposible, lo hizo posible. Porque se aferraron Moisés, su hermano y todo el equipo que trabajaba con Moisés, se aferraron al pacto absoluto de que Cristo era la simiente de la mujer, la respuesta absoluta para el mundo. Entonces, si en ese momento estás pasando un momento difícil en tu vida, en tu ministerio, tu familia,
tu economía. La única respuesta que te puedo dar es Cristo. No hay otra respuesta. La respuesta que el mundo no la puede dar. La respuesta que los presidentes, la política, los científicos, los grandes doctores no lo pueden hacer. Porque es un problema espiritual que solamente esa respuesta se encuentra en Cristo, en su palabra. ¿Amén? Entonces vamos ahora para dar por terminado esta enseñanza. ¿Amén? Padre, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que podamos conocer de que el único camino es Cristo. No hay otro camino, Señor. No es la religión, no es la denominación, no es el pastor, no es el cura, el sacerdote, no es el papa, no es Buda, no es Allah, sino eres tú, Señor. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y a través de Cristo podremos establecer el reino de Dios en nosotros. Y se quiebra, Señor, los problemas, los desastres del pasado, del presente y del futuro, Señor. Para que las futuras generaciones puedan disfrutar, Señor, en medio del caos, en medio de los conflictos que pueda haber en el mundo, disfrutar de su identidad, de su autoridad, de su pacto y de su familia establecida y restaurada por Dios. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos. Bendecimos a cada persona, a cada familia que esté escuchando este mensaje y pueden recibir, Señor, una respuesta de una forma personal. En esta semana, Señor, pueden haber respuestas de testimonio de personas que están escuchando este mensaje y están siendo restaurados. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces nos estamos viendo el día jueves. Amén. Dios me los bendiga.